El telón se alza, no sobre una obra de arte, sino sobre un ritual milenario y, sin embargo, más ferviente que nunca, el de la conexión humana. Observen a las masas, a sus rostros ansiosos, a sus pulgares frenéticos sobre cristales luminosos, a sus voces que se elevan en un coro perpetuo de anécdotas compartidas, de me gusta y de abrazos forzados. ¿Qué es lo que impulsa esta danza compulsiva de unión? ¿Es la sed de plenitud la expresión de una esencia noble, o acaso la evasión más elaborada y patética que el espíritu humano ha orquestado para sí mismo? La tesis es brutal, y la verdad, una espada que hiere. La veneración social de la conexión humana no es una búsqueda de plenitud, sino un elaborado y compulsivo ritual colectivo que, al escenificar la ilusión de pertenencia, nos niega la confrontación esencial con nuestra radical soledad y el imperativo brutal de la autocreación, perpetuando así una existencia de cómodas ficciones y un yo fragmentado. Esto no es un accidente, una mera predilección. No. Esta aparente inercia hacia la conexión humana no es una inclinación noble, sino una gravedad existencial profunda y a menudo inconsciente, una fuerza primordial que, una vez desvelada por la mirada cínica, exige del espíritu soberano una decisión consciente: sucumbir a su arrastre, resistirlo, o transmutar su energía en una voluntad auténtica. El miedo al silencio, esa es la raíz pútrida de este ceremonial. La soledad, para la mayoría, no es un espacio de germinación, sino un abismo. Un espejo vacío, donde no desean ver su propio reflejo, donde resuenan los ecos de su insignificancia no adornada. Se arrastran, se aferran a cualquier mano extendida, a cualquier voz que rompa el eco de su propio ser. La conexión se erige como una barricada masiva contra el encuentro con uno mismo, un dique contra la corriente helada de la propia individualidad. Es el pánico ante la verdad incómoda, que nacimos solos, moriremos solos, y en el intervalo somos radicalmente, irrevocablemente, islas. Esta es la primera manifestación de esa gravedad existencial, un terror primordial que nos empuja, no hacia el otro por su valor intrínseco, sino lejos del vacío aterrador de nosotros mismos. Sucumbimos a su arrastre con una prisa casi animal. La coreografía de la conveniencia es el siguiente paso en este baile de máscaras. Observen bien. ¿Es la amistad una celebración del espíritu afín o un contrato tácito de mutualismo? El vínculo se convierte en un baile de evasión. Buscamos espejos que nos reflejen una imagen que deseamos ver, no una verdad incisiva. Necesitamos espectadores para nuestra obra, no cómplices para nuestra metamorfosis. Las motivaciones son egoístas, las debilidades, el combustible, el miedo a la crítica, la necesidad de validación, la pereza de la autosuficiencia. Unirse al rebaño es fácil, forjar un sendero propio es arduo. Los contactos se acumulan como moneda de cambio social, los likes como dopamina fácil. Este es el ritual en su forma más mercantilizada, una transacción de ilusiones, donde la conexión es una mercancía que se intercambia por seguridad, por un borroso sentido de pertenencia que enmascara la más profunda alienación. Esta fuerza primordial de la gravedad existencial no nos atrae hacia el amor desinteresado, sino hacia la utilidad mutua, hacia el pacto de no agresión contra la soledad. Y así, nos ponemos el vestuario del falso yo. Las máscaras se apilan, los disfraces se confeccionan con esmero para cada escenario del vínculo. El yo auténtico, si es que alguna vez existió, queda sofocado bajo capas de roles, de opiniones prestadas, de risas impostadas. Queremos encajar, ser aceptados, y para lograrlo, nos negamos a nosotros mismos. Nos volvemos el amigo que siempre está de acuerdo, el colega que nunca desafía, el amante que nunca exige demasiado. La búsqueda de conexión nos lleva a la autonegación, a la adopción de una personalidad maleable, moldeada por la expectativa ajena.
¿Dónde queda el individuo bajo este peso asfixiante de la conformidad? Fragmentado, diluido, un eco débil de lo que podría haber sido. Nos diluimos en el otro, no para enriquecernos, sino para desaparecer de la propia vista. Este es el precio de sucumbir al arrastre de esa gravedad, la disolución del yo en la masa. El acto de negación se consuma cuando el ritual nos devora por completo, sofocando la voluntad de ser. La participación en este rito colectivo, esta danza circular de paz social, nos impide la confrontación esencial con nuestra propia potencia individual. Nos adormecemos en la cómoda ficción de que todos somos uno, cuando la verdad es que somos múltiples universos esperando ser explorados, pero nos negamos a ser los exploradores. La autosuperación se estanca. ¿Para qué escalar cumbres solitarias si la llanura es tan cálida y llena de compañía? La mediocridad se convierte en virtud, la conformidad en armonía. Este es el engaño más cruel. La conexión no nos eleva, nos nivela, nos arrastra hacia abajo, hacia la comodidad del número, evitando el imperativo brutal de la autocreación. Es el punto de no retorno para muchos, donde la fuerza primordial de la gravedad existencial los sepulta bajo el peso de la convención social. Pero he aquí el despertar del profeta. Para aquel que ha visto a través del velo, el cinismo no es una enfermedad, sino el hachazo que desmantela el teatro de la conexión. Es el bisturí que disecciona el ritual, revelando sus entrañas vacías. Romper el escenario no es destruir el mundo, sino destruir la ilusión de un mundo que nos niega a nosotros mismos. Y al hacerlo, se revela una verdad que aterra a los débiles, pero libera a los fuertes. La brutal libertad de la soledad, no como un castigo, sino como el vacío creativo. En esa soledad radical, sin máscaras, sin aplausos, sin el eco de voces ajenas, es donde el individuo se enfrenta a sí mismo por primera vez. Es ahí, en el silencio, donde se escucha el imperativo de la autocreación. Aquí es donde el espíritu soberano comienza a resistir el arrastre de esa gravedad existencial, a mirarla de frente y a comprender que su energía, en lugar de ser un peso muerto, puede ser transmutada en una voluntad auténtica. El cinismo se convierte en el cincel que esculpe la potencia de la aislación, revelando la potencia que yacía dormida bajo las ilusiones de la conexión. Más allá del telón, ¿qué queda? La soledad como único fundamento para un vínculo genuino, si acaso es posible. Si el individuo no se ha forjado a sí mismo en el crisol de su propia soledad, cualquier conexión será solo una extensión de su necesidad, de su debilidad, no de su fuerza. Un alma completa no busca llenar vacíos en el otro. Un alma completa, si elige vincularse, lo hace por una superabundancia, no por una carencia. La potencia de la aislación es la verdadera fuerza. Es la capacidad de ser una fortaleza inexpugnable, autosuficiente, que no teme al silencio ni a su propio reflejo. Así pues, la decisión es suya. Esa gravedad existencial que empuja hacia la conexión, esa fuerza primordial que hemos desvelado con la mirada cínica, ¿qué exige de su espíritu soberano? ¿Sucumbir a su arrastre y seguir siendo una pieza más en el gran ritual de la negación? ¿Resistirlo y permanecer en una soledad estéril? ¿O la vía del profeta? Transmutar su energía, transmutar el miedo en coraje, la necesidad en voluntad, la soledad en la forja de un yo inquebrantable. Solo desde esa autonomía radical, desde esa soledad voluntariamente abrazada, puede surgir la verdadera autocreación. Solo así se rompe la cadena de las cómodas ficciones y el yo fragmentado. El escenario está vacío. ¿Te atreves a construir tu propia obra solo en el vasto cosmos de tu propio ser? El tiempo de la verdad ha llegado.